Esa grabación ya está. Estoy grabando. Ujú. Está grabando. Ya. Pueden ver mi pantalla si lo ven, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Ya estamos a punto de terminar todos los temas. Y toca un tema que ya hemos visto ya. Que es la segunda revolución industrial, que lo vimos el año pasado incluso. Voy a acercar un poco más. Un ratito. Ma, baja tu volumen, ma. Ujú. Bueno, ustedes saben que la revolución industrial fue un antes y después, ¿no? Como también la tecnología fue un antes y después, ¿no? Así como el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, imagínate eh, que, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, ¿no? Se ha caído estas redes sociales y las personas se comunican por ahí, ¿no? Hasta incluso es su negocio, viven de ello, hacen temas de negocio, temas de publicidad, hasta ahora también la educación, ¿no? La educación para conectarnos usamos mayormente, se usa WhatsApp, ¿no? En Latinoamérica y otros países, ¿no? Que no son de Latinoamérica, pero mayormente el WhatsApp se usa en Latinoamérica, ¿no? En parte del mundo. Otros usan Telegram, otras plataformas. Y es parte de nosotros, ¿no? Ya ha quedado, ¿no? Ahí por ahora hasta que pase algo nuevo. Incluso ahora se quiere implementar más adelante, ¿no? Lo que viene a ser el 3D, ¿no? O sea, te conectas en una en un, en un lugar no real, obviamente. O sea, se han podido ver quizás algunas películas que se conectan a un casco y se van a otra dimensión. Y ahora seguro más adelante sea así, ¿no? Que ya las redes sociales no estén en la computadora, sino estén solamente en un casco, o algo más real, ¿no? O en un chip dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que más adelante se va a hacer en el futuro, ¿no? Quizás. Pero por ahora, es una realidad que no podemos vivir sin las redes sociales, ¿no? Porque es parte del emprendimiento, de crecer, ¿no? Incluso cuando vas a formar un negocio, necesitas de las redes sociales. Vas a quieres hacer una pollada o hacer un negocio de helados, una tienda, ahora para que la gente pueda conocerte, no necesariamente debes hacer tu negocio en tu casa nada más, sino también puedes usar las redes sociales, el internet, el YouTube, varias cosas, ¿no? Entonces, algo así pasó en el tema de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, las personas, como les decía, eh, todo lo elaboraban manualmente, ¿ya? Acá estamos hablando de la segunda revolución. La primera revolución ya se dieron todos los que son las fabricaciones, pero esta es la segunda revolución, ¿ya? Acá vemos un- una imagen que dice que la proclamación de la unidad alemana en Versalles, el nuevo imperio se convertía pronto en gran potencia mundial gracias a la segunda revolución industrial. Entonces, la revolución industrial trajo buenas cosas, no trajo tampoco malas, también trajo buenas cosas. Solamente que muchas personas se quedaron sin trabajo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se hace algo nuevo, se va a innovar, hay personas que se quedan atrás, ¿no? Con las tradiciones o con conceptos
más antiguos, ¿no? Y no está mal, sino que así desean permanecer, ¿no? Con esos conceptos. Otros desean innovar, son más innovadores. En este caso, la revolución industrial fue una innovación, ¿no? Innovación para potenciar el país, ¿no? El país de Europa mayormente se dio esto. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la Gran Bretaña había sido escenario de importantes transformaciones, conocidas como el nombre de la primera revolución industrial, ¿no? Ese fue la punta del iceberg, ¿no? La primera revolución industrial. La punta del iceberg me refiero al comienzo, ¿no? Al comienzo, ese fue el Big Bang. Ahora bien, aunque este fenómeno se había ido extendiendo a otros estados y había traído consigo notables cambios en la economía o la sociedad, ahora sí había crecido bastante en la economía, pero ¿qué pasaba? Si ustedes han visto, había mucha explotación, ¿no? Los niños trabajaban, no está mal que trabajen, pero sus condiciones de trabajo eran muy malas, ¿no? Incluso también las mujeres y también los hombres, ¿no? No había derechos humanos, eh, trabajaban más de 8 horas, su sueldo era muy obsoleto para lo que necesitaban vivir, o sea, no había, estaba bien todos los temas de la revolución industrial, pero no se manejó el tema de las comunidades, la sociedad, eh, para que todos puedan trabajar en condiciones adecuadas. Eh, Su impacto no había sido aún global, ¿no? Aún todavía en la primera revolución industrial su impacto no había sido global, ¿no? ¿Qué quiere decir global? Cuando se habla de global se habla de forma general, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, con el tema de las redes sociales, las tecnologías, todo podemos saber, ¿no? Podemos saber lo que pasa en Rusia, podemos saber lo que pasa en Alemania, en China, pero ¿qué cosas podemos saber? Porque quizás tú no sepas por ahora buscar información, ¿no? Por de algo que te interesa, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que desean viajar a otros países, ¿no? Entonces tú buscas en internet cómo viajar a otros países y te das cuenta que no es nada difícil, solamente quizás tengas que buscar a alguien que te pueda hospedar. O quieres aprender inglés por internet y vas a ver un montón de videos de personas que enseñan inglés por internet. O quieres aprender matemáticas, especializarte más un poco más, vas a ver un montón de videos. O quieres aprender ruso, ¿no? Ruso o, o francés. Entonces te vas en internet y vas a ver cantidad de información. Incluso quieres saber cómo se vive en Rusia, en Argentina, en Perú, en varios lugares, Costa Rica, todos los lugares que tú quieras, tú vas a ver personas que viajan y te dicen, ¿no? Los precios, todo, ¿no? Entonces, hay una información más abierta ahora con el tema de Internet, ¿no? Que antes, ¿no? Por ejemplo, antes que tú nacieras, antes que yo naciera, nuestros padres no tenían esa información, ¿no? No había una información tan abierta como la hay ahora. Pues por eso a veces hay padres que son un poco más, mm, no sé si la palabra sería conservadores, más tradicionales, pero tienen pensamientos un poco más de su época, ¿no? Y no está mal, no está mal, ¿no? Porque ellos han vivido una época diferente al de nosotros y nosotros vamos a vivir una época diferente a nuestros hijos o a nuestros nietos o a la generación que viene, ¿no? Es como se dan cuenta, pero ahora, incluso, como le decía, ustedes pueden estudiar
en otros lugares del mundo, ¿no? Si lo desean, ¿no? Puede estudiar cuando terminen la secundaria, estudiar en otros países, si es que lo desean, ¿no? Solamente es cuestión de informarse, ver la forma y averiguar, ¿no? Qué requisitos se necesitan, ¿no? Pero incluso cursos virtuales, ¿no? Por ejemplo, uno que les mostré fue el Ministerio de Trabajo y creo que también dentro de ese link que les mandé, no sé si pudieron entrar, también está Telefónica, que también enseña cursos muy interesantes de marketing y de, de programación y otras cosas más de educación. Ah, y también hay otros cursos que se pagan, sí, sí sé, eh, de otros lugares y otros que son gratuitos y de otros países, pero ya están, ¿no? Pero antes era un poco difícil, ¿no? No, incluso puedes pagar el curso si tienes una tarjeta de débito, tarjeta Visa, pagar un curso, ¿no? De que deseas llevar por internet nada más. Todo se está haciendo por internet, ¿no? Ahora todo este tema de la pandemia está haciendo que todos puedan tener más rapidez en cuanto a los trámites, ¿no? Por ejemplo, un trámite que se puede sacar, por ejemplo, un trámite de certificado de estudios, ahora se puede hacer por internet, pero es un poquito complicado al inicio cuando estás comenzando, ¿no? También tienes que ver información, no está, por ahora no es tan fácil algunos trámites de sacar, pero otros sí ya se han hecho un poco más sencillos, dependiendo del país también donde estés, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Perú es como se está actualizando, ¿no? De las cosas todo ya se está haciendo virtual, ¿no? Todo es virtual, todo lo que los pagos, todos son virtuales. Pero hay otros países que ya han mantenido ese nivel de, de virtualidad ya más, ya más organizada, ¿no? Más antes de la pandemia. Entonces, eso es una oportunidad para nosotros que vivimos en este tiempo, ¿no? Podemos conocer muchas cosas, ¿no? Ya nuestra mente no va a estar muy cerrada como, como quizás fue antes de las redes sociales, ¿no? Ahora podemos conocer muchas cosas más. Eso es lo que pasó aquí, ¿no? En la Revolución Industrial. Eso fue como un antes y después, ¿no? Con más cosas nuevas que uno no se imaginaba, ¿no? Por ejemplo, aquí el niño nunca se imaginaba estudiar. Un niño que trabajaba más de 8 horas, no él se imaginaba solamente trabajar, su vida iba a ser esa. O la mujer que solamente trabajaba o no pensaba tener un cargo alto en un trabajo, ¿no? Porque era era algo inusual, ¿no? Que una mujer que en ese tiempo de la revolución industrial tenga un trabajo como una jefa de una gerencia y cosas así, ¿no? Pero ahora es algo normal, ¿no? Ahora ya no es algo normal. Entonces se van cerrando esos tabús que, que hemos crecido a veces cuando crecemos, ¿no? Pero ahora con la tecnología todo se está abriendo, ¿no? Y también tiene sus contras también, tiene sus contras, cosas buenas y cosas malas. Por eso todo extremo es malo, como decía, ¿no? Esta nueva etapa de la sociedad industrial se suele situar entre los años 70, 1870 y 1914. A diferencia de la fase anterior, esta vez los núcleos del proceso fueron los Estados Unidos y el recién nacido Imperio Alemán y su expansión mucho más inmediata. A principios del siglo XX, países como Suecia Japón e inclusive algunas regiones de Italia y Rusia ya registraban importantes niveles de actividad ¿no? Fábricas. Ah, ¿Sabías que el petróleo fue la base de la colosal fortuna del hombre más rico que haya visto en la historia de John Rockefeller? John Rockefeller es un millonario
incluso yo Rockefeller es una familia, Rockefeller se llama, ¿no? Que son las personas más poderosas del mundo. Tú buscas por internet las personas más poderosas del mundo, te va a salir el apellido Rockefeller, ¿no? Eh, el petróleo en ese tiempo, hasta ahora, es algo muy valioso, ¿no? Algo que desarrolla lo que es el desarrollo, la potencia de un país. Ahora, si ustedes se acuerdan de las Torres Gemelas, el del año 2001, si quizás tengan información de las Torres Gemelas, dicen, porque no se sabe, que fue provocado por terroristas, ¿no? Si no me recuerdo muy bien, esos terroristas venían de Islam o de los árabes, pero parte de ese lugar, ¿no? Y según los presidentes, decían que eran esos terroristas, ¿no? Esas personas, esos lugares. Y atacaron ese país, pero según se sabe o se dice, se supone, son teorías conspiratorias, le dicen, ¿no? Que ya todo estaba programado y que las Torres Gemelas este, ya estaban, ya iba a ser destruida y ya el presidente lo sabía y todo ya estaba planeado y solamente era para robar el petróleo de ese lugar, si no me equivoco, los árabes, ya supongamos que es árabe, es parte de eso, donde está, donde, donde se le considera, cuando escuchas árabes o sauditas, no recuerdo, no, uno piensa que son terroristas, ¿no? Se le tiene ese pensamiento cuando escucha árabes, no, terroristas. Pero se sabe que todo ya estaba programado y que el presidente solamente quería el petróleo de ese país. O no solamente el presidente, porque ahí dentro también puede haber personas, porque todo es una organización, ¿no? Y llevar ese petróleo a, porque el petróleo hasta ahora es algo valioso, ¿no? Pero lo que ahora ya está dejando de tener valor el petróleo y ahora es el litio. Y el litio lo tienen los países como Bolivia, Chile una parte y Argentina, ¿no? Pero el que tiene más litio es Bolivia ahora. Por eso Bolivia en unos años pueda mejorar su desarrollo económico por el litio. Entonces, son conspiraciones, ¿no? No se sabe aún, pero lo que sí se sabe es que había un- una, una pelea entre el petróleo, ¿no? De esa nación, porque en esa nación había bastante petróleo. Como también en Venezuela también hay bastante petróleo. No sé si ahora actualmente, pero sí, sí también. Las nuevas industrias, nuevas y poderosas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo imprimieron un fuerte impulso a la productividad de diversas ramas de la producción. Los avances más destacados se dieron en las áreas siguientes. La industria química fue esta el área que registró los mayores progresos y sus descubrimientos fueron aplicados en las más variadas actividades. La agricultura se benefició del descubrimiento de las cualidades fertilizadoras de los nitratos. La industria textil pudo contar asimismo con colorantes artificiales extraídos de la hulla que desplazaron a los naturales, se pusieron a punto nuevos explosivos, el más célebre de los cuales fue la dinamita, ¿no? Gracias. Bueno, aquí después se crearon la dinamita y todo lo que viene a ser después de eso se crearon los fusiles, pues, para las guerras. Por eso hay una parte de cosas buenas, pero también hay una parte de cosas malas, ¿no? Porque después de esto de la revolución industrial se dan muchas guerras. Mm. Creación del sueco Alfred Nobel, que facilitaría en la visión de este científico la construcción de túneles
caminos o minas. La farmacia también registra innovaciones dignas de mención. Fue por entonces que la joven empresa alemana Bayer registró los comprimidos de ácido acetilsalicílico, uy, esa palabra es muy larga, universalmente conocidos hoy como aspirinas. Métodos químicos fueron también los que permitieron aprovechar al máximo el petróleo. Los científicos en ese tiempo eran muy solicitados. Eh, por ejemplo, Einstein, ¿no? Einstein que si ustedes han escuchado de Einstein, le creó todo este tema de la relatividad, ¿no? Y también aportó un poco el tema de la bomba, de la bomba nuclear. Pero no es que él quería hacer la bomba nuclear, sino que eran otros proyectos. Pero esas ideas que él tenía, los, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eh, estaban elaborando lo que viene a ser la bomba nuclear. Si no se acuerdan de Hiroshima y Nagasaki, entonces este, eh, esos como que llamaron a muchos científicos, pero los científicos no sabían de lo que estaban planeando las Fuerzas Armadas, sino que eh, aprovecharon de sus ideas para formar esa bomba, ¿no? Nuclear, ¿no? Porque había un conflicto con Japón, creo que está en Japón, Hiroshima y Nagasaki, la bomba nuclear, ¿no? Entonces eso fue algo espantoso también, ¿no? Entonces es parte de después de la revolución industrial, ¿no? Más después, ¿no? Eso se da más adelante. Entonces la industria eléctrica, la electricidad, ¿no? Sí, ahí aparece Tesla. Tesla, si ustedes ven un documental de Tesla, Tesla fue el genio, ¿no? Nunca fue el señor que lo conocen todos, eh, eh, ¿cómo se llama este señor? Creo que es, a ver, la industria eléctrica, la electricidad que ya era conocida tiempo atrás, fue ahora empleada para el alumbrado, gracias a la invención de la lámpara incandescente por Thomas Alva Edison. Ya. Thomas Alva Edison también era bueno, pero al lado de Tesla, Tesla era un genio, pues. Era un genio Tesla, porque él había creado, él, según lo que se sabe, que Tesla quería que la electricidad no se cobre, que sea para todos, o sea, para todas partes del mundo tengan la electricidad. Por eso él creó la electricidad alterna, que era muy superior a la de Thomas Alva Edison. El método de Thomas Alva Edison solamente la electricidad llegaba a un cierto nivel de una ciudad, pero el de Tesla llegaba a varios lugares, a varias ciudades. Entonces, pero lo que pasa es que este hombre fue engañado. Todos en proyectos o patentes, se le dice, ¿ya? Proyectos o patentes. Todos sus patentes que él tenía, porque no solamente había creado eh, la, eh, a- la corriente alterna, que le dicen, ¿no? Que viene de la electricidad, sino otros inventos como creo que viene a ser algunos inventos que se le atribuye a otros, pero en sí fue Tesla quien lo creó. Hay un documental de eso que ustedes lo pueden ver por internet, pero este hombre había inventado muchas cosas, solamente que no, no había sido muy caudaloso, ¿no? Muy prudente, y todos sus patentes le habían sido robadas. Pero era un genio. Pronto se utilizó además para el transporte. eh, a ver, vamos a leer. Tomás Alva Edison, mago de Menlo Park, decía, ¿no? Pronto se utilizó además para el transporte en metros y tranvías se convirtieron en parte del paisaje de numerosas metrópolis occidentales. En combinación con los hallazgos de la química, permitiría, por otra parte, conservar los alimentos. Así, en la década de 1860, Charles Thiel puso en funcionamiento la primera máquina fri- frigorífica de la historia.
Nicolás Tesla a la izquierda y Thomas Alva Edison. Su rivalidad sobre el mejor modo de emplear la electricidad acaparó la atención pública por años, ¿no? Pero la corriente alterna era la más famosa de Tesla, la que está a la izquierda, ¿no? Thomas Edison tenía, era, en otras palabras, tenía más ingresos, ¿no? Era una persona que tenía mucho dinero, pues, y Thomas Tesla era el cerebrito, pues, porque Tesla trabajaba en su compañía de Thomas Edison, y Tesla le demostró algunas cosas que él hacía y él quedó maravillado, pues. Pero Tesla era el cerebrito, ¿no? Él tenía el dinero. Thomas Edison tenía el dinero. Entonces, ¿sabías que el primer aparato capaz de reproducir sonidos, el fonógrafo, fue creado también en esa época por un hombre parcialmente sordo? Eh, ya, Alba Edison. Sí, yo creo que sí también, pero acá no lo dice mucho sobre Tesla, ¿no? Pero ustedes miren un documental, miren un documental de Tesla y se van a quedar maravillados, porque incluso él tiene algunos proyectos inconclusos que ya están conclusos con otras personas que, que ¿cómo se llama este? Elson Mods, ya se creó lo que viene a ser autos eléctricos y fue tomado por las patentes de este señor de que está a la izquierda, Tesla, y lo ha implementado Elson Moss, ahí está, Elson Moss, es famosísimo también. Lo que él desea es que viajar a Marte y que las personas vivan en Marte, ¿no? Es algo loco, pero él es su idea, ¿no? Su idea de él. Y ahora está siendo reconocido a nivel mundial, o muy conocido el hombre, Elson Moss. Los transportes y las comunicaciones. En el campo de los transportes, la innovación decisiva fue el motor de combustión interna, el cual genera movimiento mediante la quema de un combustible en su interior. Esta importante aportación corresponde a Carl Benz, Goldpitt o alguna de sus variaciones. Mira, interesante porque no habla mucho de Tesla, pero ya bueno, ahí lo dejamos. Acá, mira, a ver, en combinación con los neumáticos del escocés John Boyd Dunlop daría origen al automóvil moderno. Mientras tanto, las comunicaciones también conocieron otros tantos progresos. Antonio Mechut inventó el teléfono, él lo llamó teletrófono. Nicolás Tesla creó la radio. Con estos medios, tras el tendido de las grandes líneas férreas transcontinentales en Estados Unidos y el Imperio Ruso, por ejemplo, y de los cables telegráficos submarinos, se creó por primera vez un circuito mundial por el que iban y venían víveres, materias primas, artículos, noticias, etcétera, con consecuencias importantes en la economía, la sociedad, la cultura y la política del planeta. Glosario, ¿no? Glosarios son definiciones: neumático, cubierta elástica que recubre las ruedas de ciertos vehículos como los automóviles. Ferrocarril transcontinental, línea férrea que atraviesa todo un continente como el transiberiano, que llega desde el Báltico europeo hasta el Pacífico. Acá nos dan unas características que vamos a tratar de hacerlo más dinámico para que no tanta lectura, para que no se lo pueden ver. Esto ya está en el, en el Drive, lo pueden ver. Es un tema que está. Después sigue la guerra civil norteamericana. Pero vamos a hacerlo más dinámico esto. Vamos a hacerlo más dinámico. Ya nos quedamos aquí. Productividad, ya está. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir acá y vamos a ver acá un video.
Bienvenidos a la final Ya, voy a compartir. de Maestro Chef. Por consejo de nuestros Ya, abogados. ¿ven la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesor. Vamos a hablar un poco sobre la segunda Ya. revolución industrial. En otro video ya hemos hablado sobre... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar un poco sobre la segunda revolución industrial. En otro video ya hemos hablado sobre la primera revolución. En este caso vamos a hablar sobre la segunda revolución y sus características. Bueno, tras la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión, que se dio después de Europa, Estados Unidos y Japón, se inició un nuevo ciclo, superada la crisis de 1873, que habría de durar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En este periodo, Gran Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias. La caracterizaron los siguientes rasgos, particularmente las nuevas fuentes de energía. Si el vapor había constituido la principal fuente de energía durante la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrollaron otras nuevas. Estas nuevas fueron, por un lado, el petróleo, que sirvió de combustible al motor de explosión, y la automoción, que alcanzó la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. Después, otra fuente de energía, la electricidad. Esta fuente de energía, su aplicación fue esencialmente para la iluminación, la llamada bombilla de Edison en 1879, la transmisión de señales electromagnéticas por parte del telégrafo, la radio de Marconi, y en determinados motores como los que propulsaban metros y tranvías. Bueno, por otro lado tenemos los nuevos sectores de la producción que abrió paso en la segunda revolución industrial. Acompañando a la industria textil y la siderurgia, verdaderos motores de la primera industrialización, nuevos sectores se constituirán en punteros entre 1870 y 1914. Entre otros de estos sectores nuevos que figuran dentro de la industria, nos encontramos con la industria química, que fabricaba colorantes, explosivos, especialmente dinamita de Nobel, abonos, medicamentos, fibras artificiales como el nylon, el caucho, entre otros. Después, otra de las nuevas industrias que encontramos es la nueva siderurgia, que transformaba el níquel, aluminio y otros metales. El hierro se sometió a novedosos procesos de refinado a través del convertidor de Weissenberg, gran invento en su momento, o el de Siemens también, el de Siemens Martin, favoreciendo el desarrollo de la industria de armamentos, que habría de alcanzar una progresión sin precedentes en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Después, otra de las industrias nuevas que surgieron fue la industria de alimentos, las industrias alimentarias, en donde tenemos como productos representantes la lata de conserva esterilizadas en 1875, el surgimiento de los frigoríficos industriales en 1878, entre otros. Bueno, otra de las cosas representativas de la segunda revolución son las nuevas formas de control de la producción y del trabajo. Las nuevas formas de control de la producción del trabajo tiene que ver con la complejidad del entramado empresarial y de los procesos de producción, que pusieron de manifiesto en esta segunda fase de la industrialización la necesidad de nuevos sistemas de organización organizativos. Se destacaron dos particularmente, como fue el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo básicamente buscaba la planificación científica del proceso productivo en la empresa, según en las tareas debían realizarse con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible, eliminando pasos y movimientos innecesarios con el objetivo de reducir los costes de fabricación. Por el otro lado, tenemos el Fordismo, trabajo en cadena,
aplicado con éxitos en la fábrica de automóviles de Henry Ford, significaba la máxima especialización del trabajo, la optimización de los rendimientos y el abaratamiento de las mercancías, permitiendo el acceso a las mismas a un creciente número de consumidores. Bueno, estos procedimientos rompieron con los métodos de producción pasados, es decir, aquellos en los que la fabricación se organizaba de manera artesanalmente, y los trabajadores creaban y transformaban las materias primas dentro de un mismo proceso, sin apenas especialización. Bueno, esto es todo por hoy. Esto ha sido un resumen breve de lo que es la segunda revolución industrial. Los invito a visitar nuestro canal, ahí encontrarán videos en relación al tema que acabamos de ver y también otro tipo de información que le puede llegar a ser muy útil. Ya. A ver, voy a compartir aquí. Vamos a hacerlo esto en MyMaster. Sin resumen. No sale. ¿Ven la pantalla así, no? Sí, profesor. Ya. Dice la segunda revolución industrial o gran capitalismo. Ojo, el capitalismo no es malo, tiene sus cosas buenas, también el socialismo no es malo, también tiene sus cosas buenas. Como han podido ver, han aportado cosas buenas en la historia, como también han aportado cosas malas eh, cuando se va al extremo, ¿no? Pero el capitalismo, el socialismo tienen cosas buenas, por ejemplo, en el capitalismo se da la revolución industrial, una de las cosas buenas, ¿no? Aunque tiene sus fallas, pero fue algo, un progreso económico y tecnológico eh, muy bueno. Pero también el socialismo como los derechos humanos, la gratificación de trabajo y todas esas cosas, el derecho de los niños, de la mujer, también es algo muy bueno, ¿no? Que recatar. Pero estos cuando se vuelven a los extremos no resulta ser un buen trabajo. Fue un periodo en el cual el capitalismo maduró definitivamente como sistema económico, ¿no? O sea, maduró, esa es la palabra que es inmaduro, ¿no? Inmaduro es una persona, en este caso, una persona que quizás eh, no, no está pensando con la cabeza, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, hay personas que cometen malas decisiones y están así, ¿no? No están pensando, tienen, eh, pues, bueno, en muchas ocasiones, inmaduro quizás, por ejemplo, ahora, en este contexto, ¿no? Si queremos ponerlo así, ¿no? Una persona que tiene que estudiar y tiene que esforzarse para poder eh, aprender y eso lo va a ayudar bastante, pero no se comporta de forma inmadura. Bueno, mm, muy complicado ese tema, también, pero ahí está, pues, ahí está, y como quieras verlo que que es inmaduro, pero este caso es cuando recién está comenzando, ¿no? Algo inmaduro recién está comenzando y no es muy fuerte, no es sólido, ¿no? Cuando ya es maduro ya tiene
ya es algo sólido, algo concreto, algo que ya funciona. Pero cuando algo está inmaduro, eh, todavía le falta funcionar, le falta experiencia y todo eso, ¿no? ¿Mm? A eso se, a eso se hace referencia, ¿no? Por ejemplo, una persona inmadura es que le falta experiencia, en criollo sería le falta calle, y sí, ¿no? Todos estamos aprendiendo siempre, ¿no? Entonces, hasta incluso yo, todos. El capitalismo maduró definitivamente como sistema económico, ¿no? Entonces, se estableció absolutamente, ¿no? Se ha establecido absolutamente. Fue un proceso de innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y económicas nunca antes vistas. Entonces, así algo como el Internet, cuando apareció el Internet no fue muy recibido por todos, ¿no? Algunos decían que el Internet no, algo era algo malo, ¿no? Otros lo ven algo bueno, cada uno con diferente perspectiva, ¿no? Cada uno con diferente pensamiento, pero siempre hay que buscar las dos posturas y construir, ¿no? Esas ideas y recatar todo lo bueno, ¿no? Esto también se basa también en lo que estamos viendo ahora en la segunda revolución industrial, ¿no? Viendo las cosas buenas y también viendo las cosas malas y para no cometer los mismos errores, ¿no? Eso es la historia. La historia es para no cometer los mismos errores, para no volver a repetirlos, ¿ya? Nuevas fuentes de energías. Entonces, en el transcurso de la primera revolución industrial, la fuente de energía más importante fue el carbón. En ese tiempo, ojo, ¿ah? Es que, por ejemplo, cuando alguien es famoso, ¿no? Tú ves en Hollywood, alguien es famoso, un actor famoso. Pero aquí a 10 años viene otra persona y se olvidan del otro famoso y viene otra persona y es famoso esa persona la que recién está actual. Y así va cambiando, ¿no? No se mantiene siempre constante alguien en el primer lugar, ¿no? Siempre va a cambiar. Y es su variación. Entonces, en ese tiempo la energía, la fuente de energía más importante fue el carbón, ¿no? Así como por ejemplo, en los países, ¿no? El país más rico hace 10 años fue, no sé, eh, Uruguay, por decir, ¿no? Y ahora actualmente lo es, no sé, Costa Rica, ¿ya? Y va variando, ¿ya? Es así. Entonces, luego de la segunda revolución industrial, ¿viste? Luego dice, la segunda revolución industrial se unieron la electricidad y el petróleo, o sea, fue el boom, ¿ya? Así como ahora actualmente, el boom ahora actualmente son las redes sociales para hacer un negocio, emprendimiento, las redes sociales, ahora está la ciberseguridad también, porque cuando tú vas a hacer una empresa debes tener políticas de privacidad, o sea, no puedes lanzarte así de la nada también, pero se aprende eso. Pero ahora con la tecnología ahora tienes que tener cuidado, ¿no? Porque ahora existen eh, personas ciberdelincuentes, ¿no? Ciberdelincuentes que pueden conocer todo de ti con necesidad de mandarte una información y tú le das clic y saben ya casi todo de ti, ¿no? Entonces, pues ahora actualmente ese es el boom, ¿no? Que el poder está en cuánta información tienes, la información digital. Pero en ese entonces, de la segunda revolución, la electricidad y el petróleo. Ahora el petróleo está dejando de tener mucho valor. ¿Por qué el petróleo? Porque en el petróleo está todo lo que podemos hacer. El carro puede funcionar, todo puede funcionar, las empresas, todo. Pero ahora ya está dejando de ser petróleo y va a ser el litio. El litio y también y otras cosas más que van a aparecer, ¿no? Pero por ahora en este contexto fue la electricidad y el petróleo, ¿no? Con la electricidad podías alumbrar un lugar, ¿no?
hace 10 o 15 años, tú te ibas a la provincia de Chota o Cajamarca, no había lugares donde haya luz. Ahora hay luz, hay internet. El internet es de 3G, ¿ya? Bueno, lo normal es 3G, 4G. En otros países hay ya de 5G ya. En Lima se tiene el 4G, pero en las provincias se tiene el 3G. ¿Ya? Imagínate que el 3G, 4G, 5G son la calidad de señal, de rapidez que tener tu internet, ¿no? Entonces, en las provincias sí hay internet, pero no, hay internet también con bastante velocidad, depende de lo que tú le proporciones, pero ya hay internet, hay luz, ¿no? Hay luz, hay las cosas necesarias. No todos lo tienen, porque ahí también depende también de lo económico, pero la mayoría ahora en los campos ya hay luz, ¿no? Hace tiempo, hace 15 años no había en esos lugares. Ahora sí, en ese tiempo, imagínate ahora, en ese contexto, recién se estaba dando ese boom de la electricidad, o sea, no había electricidad en varios lugares del mundo. Entonces, para eso, cuando Thomas Edison, Tesla, inventaron el tema de la electricidad y hubo muchos periódicos que publicaban el tema de la electricidad, así como el comercio, el diario Comercio, todos esos periódicos que salen de Perú 21 o o canales alternativos. Cuando me refiero a canales alternativos me refiero a internet, YouTube, youtubers, ¿ya? Que ahora nos dan información, ¿no? Nos dan información de un tema específico. Así también pasaba en ese tiempo, pero en ese tiempo no había internet, obviamente, ¿no? Todo era por periódicos, ¿ya? El petróleo. Estas nuevas aplicaciones surgen como consecuencia de una demanda de nuevas máquinas. El ferrocarril, todo ello, necesitaba estas herramientas. No obstante, todo el crudo es inútil, ¿no? Así aparecen nuevos procesos que lo transforman en gasolina, gas y queroseno. Entonces, esto es súper bueno, pues, porque gracias a las transformaciones del petróleo se convierte a gasolina, gas, queroseno, funcionan los carros, ferrocarriles, todo lo que en ese tiempo se usaba, ¿no? Hasta ahora algunos se usan, aunque en otros países de Europa ya usan tren eléctrico, ¿no? Tren eléctrico, ¿no? Y ahí ya los hombres más ricos compran carros eléctricos sin necesidad de gasolina. Hay los que le decían, ¿no? Si buscan Elon Musk, él fabricó dos carros eléctricos sin gasolina y lo compraron dos personas multimillonarias, ¿no? Pero es algo que se va a dar en el futuro, ¿no? Porque cuando algo sale a la venta y es algo nuevo, está caro, ¿no? Pero pasan 10 años, ya va bajando su precio. Así pasa con los celulares, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el primer celular, eh, costaba una cierta cantidad muy cara, ¿no? Ahora no está tan caro que digamos, ¿no? O sea, no está tan caro como para comprarse un celular decente, se puede decir, ¿no? Al menos de media gama. Entonces no es tan caro que digamos. Pero antes, uff, sí, sí estaba. Ya. La electricidad aparece como fuente energética que suprime el vapor. El gran problema era conseguir una forma para generar. El gran problema era conseguir una forma para generarla en grandes cantidades, ¿no? Esto se solucionó al crear en 1872 el la Dinamo, Gran Dinamo. Pero lo que le decía, ¿no? Si ustedes ven el documental de Nikola Tesla, sí, sí, es así. Él tenía la opción hace ya tiempo ya, pero le faltaban los recursos y, y la planificación lo tenía bien, pero no le funcionó mm, porque por los recursos que no tenía mucho, ¿no? Pero él había creado la corriente alterna y la corriente alterna era superior a la de Thomas Edison, pues.
Y ahí nace la rivalidad entre Thomas Edison y Tesla. Muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Tienen que verlo. Eh, y ya pues, por eso, o sea, la electricidad ya estaba, o sea, Thomas Edison creó ese foco un foco, ¿no? Que ven, ¿no? Pero cuando uno realmente no conoce mucho, se sorprende, ¿no? Se sorprende. Pero cuando te lo enseñan, como que ya no te sorprende tanto, ¿no? Eso fue lo que Thomas Edison hizo. Algo no tan brillante que digamos, ¿no? La bombilla. Alguien que realmente sabe, pues, no era tan complicado. Pero la corriente alterna era algo sorprendente. Eso llegaba a varias ciudades de varios lugares. Pero la bombilla que había creado Thomas Edison solamente era una bombilla nada más que daba luz, o sea, alumbraba en una casa, nada más. No digo que esté mal o esté bien, solamente era eso, ¿no? Pero comparado con la corriente alterna, era, era gigante, pues. Por eso acá dice, aparece como fuente energética que suprime el vapor, ¿no? El gran problema era conseguir una forma para generarla, ¿no? Y esa era la corriente alterna, que después ahí roban sus patentes, todo. Incluso cuando muere Nicolás Tesla, él tenía todas sus patentes en su cuarto. Vino bueno, policías de Estados Unidos y le buscaron su casa y le quitaron todos esos papeles y se los llevaron. Ya es tema que ustedes vean, ¿no? Creador de la bombilla eléctrica, ¿no? Pero la bombilla era que servía nada más. Pin que servía nada más. Pero era cómo generarlo. O sea, tú tienes una idea, ya tú tienes esa idea, ¿no? Y bueno, haces que funcione esa idea, pero para cierto sector, para cierto lugar pequeño. Pero tú deseas que para ese pequeño sector se genere para todo el mundo. ¿Cómo lo haces? Esa es la pregunta de de Edison, pues. O sea, Tomás Edison, ¿y cómo lo hago? O sea, yo sé el tema de la bombilla ya, pero ¿cómo lo aplico para que se aplique a varios lugares? Entonces, ahí lo utilizó a Nicolás Tesla que trabajaba para él, ¿no? Pero ya es para que lo vean, ¿no? Para que lo vean, muy interesante. Entonces, ah, por ejemplo, cuando se creó Facebook, este, el que creó Facebook se llama Mark Zuckerberg. eh, Él tenía la idea de crear una red social donde no solamente sea la Universidad de Harvard nada más, sino varios lugares del mundo se conecten, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí él no es que él solo lo inventó, ¿no? Tuvo que negociar, conseguir contactos, personas que, que, que inviertan en su proyecto. Entonces, no es que él es un erudito de la programación, no, no, no. O sea, sí sabe, imagino, ¿no? Los conceptos, sí sabe, pero ha tenido que buscar personas para que aporten a ese proyecto, a esa idea que él tenía. Entonces, no es que uno lo va a lograr solo, no es muy difícil, ¿no? Se necesita de varias personas para hacer un proyecto grande. El carbón y el vapor. Si bien el carbón en ese tiempo, en la primera revolución industrial, era bastante, algo grandioso. Ya en la segunda revolución ya no, ya. Si bien el carbón y el vapor siguieron utilizándose, obviamente se utilizaba porque se necesitaba como fuente de energía durante los siglos 19 y 20, el petróleo y la electricidad se abrieron paso para imponerse finalmente, ¿no? También fue la producción de acero, abriéndose nuevas posibilidades. Ajá, nuevas industrias, por eso le dicen nuevas industrias, ¿no? En el ámbito de la industria, la metalurgia adquirió un gran impulso debido a la producción de los nuevos metales. La industria química logró un importante desarrollo en Alemania gracias a la fabricación de nuevos abonos. La industria alimenticia
fue la encargada de la elaboración, la transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo humano y animal. ¿Está? Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de trapos, tela, hilo, fibra y productos relacionados, ¿no? Industria química, se crea el bicarbonato sódico gracias al científico belga Solvay. Los colorantes artificiales van a sustituir a los colorantes naturales anteriores y se obtendrán de productos derivados de la hulla como el alquitrán y el benzón. Industria metalúrgica, en el proceso de la llamada Segunda Revolución Industrial, Henry Weizsäcker estableció un método innovador para la transformación de hierro en acero. Por su resistencia y su bajo costo de producción, el acero pronto había suplantado al hierro. En la industria bélica, el acero se utilizó en la artillería como en cañones de guerra. El acero fue principalmente usado para la cubierta de los submarinos y se renovaron los tanques de guerra, ¿no? También lo que viene a ser la segunda revolución industrial también se usó para las guerras también. Industria de transporte. Los transportes y las comunicaciones alcanzaron un gran despliegue a partir de la segunda mitad del siglo XIX gracias a los grandes avances científicos y descubrimientos de nuevas fuentes de energía. El automóvil, hasta mediados del siglo existían ciertos vehículos propulsados por vapor. O sea, en la primera revolución industrial era el vapor, pero el vapor se gastaba mucho, ¿no? En cambio, la gasolina que deriva del petróleo era mucho más, tenía mucha más resistencia. En 1884 los alemanes Daimler y Maybach inventaron el motor a gasolina, que era mucho mejor. El aeroplano también. En 1900 Zeppelin realizó las primeras experiencias con el dirigible, nave que permitiría el transporte de pasajeros. En 1903 los hermanos Wright inventaron el aeroplano. En resumen, la segunda revolución industrial fue un proceso de cambios irreversibles que afectó a la sociedad enormemente, debido a que las industrias y energías nuevas descubiertas dejaron un gran legado al mundo de hoy. Esto ha dejado un legado hasta el día de hoy, ¿no? Hasta hoy día se usa el petróleo, hasta hoy, pero eso ya más adelante va a cambiar, así como está cambiando, ¿no? Las cosas, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a hacer el mapa, ¿no? Vamos a esperar aquí. Ya. Baja tu volumen, más. Ya termino, ya media hora más y termino. Ya. Vamos a hacer mapa mental. ¿Ya? Estos mapas mentales mayormente se de MindMeister. En Mindomo se hacen mapas, hay variados, pero ahí se puede hacer mapas conceptuales. ¿Ya? Por MindMeister, ahí está. El problema es que aquí se puede crear solamente 3 o 2, creo. Pero puedes entrar con varias cuentas, eso es lo bueno. Yo voy a entrar con una cuenta que no utilizo mucho para hacerlo. Este.
Ustedes ya saben utilizar el MyMeister, ya lo he visto, ya me envió Ángela me ha enviado su trabajo, también lo he visto, está muy bien. Ya, aquí. Voy a crear uno. Nuevo mapa mental. Y acá tengo una muestra, ¿no? Un ejemplo. Entonces aquí, en base a esto, voy a escribir Segunda Revolución Industrial, ¿no? Ustedes deben saber que cuando se inicia algo, primero uno siempre se va a copiar de un tema que se ha hecho, ¿no? Después, uno cuando ya sabe el tema y sabe aplicarlo, eh, va inventando. Pero al principio todo ser humano, el ser humano es imitador. Cuando tú naces, tú imitas todo lo que hace tu papá y tu mamá, inconscientemente o a veces conscientemente. Entonces el ser humano, su esencia también es de creador imitador. Segunda revolución industrial. Después uno va creando. Por ejemplo, cuando uno es cantante, ¿no? Crea una música, pero esa música se basa en alguien que había escuchado antes, algún seguidor, algún fan que él tenía, ¿no? Pero después él va creando nuevas músicas de diferentes estilos, con su estilo más personalizado, etcétera, ¿no? Segunda revolución industrial. Ya está. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿no? ¿Escuchan? Sí, profesor. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Ada no está, ¿no? No ha venido Ada. ¿O sí? No, Ada no está. Ya, entonces, bien. Nuevas fuentes de energía. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. A ver, está un poquito lento. Voy a tener que cerrar acá uno, otro, otro. Ya, ahí está. Nuevas fuentes de energía. Nuevas fuentes de energía. ¿Y cuáles son? Son electricidad y petróleo, ¿no? O sea, en la primera revolución fue el carbón. En esta ocasión va a ser electricidad y petróleo. Ya, y el petróleo. Y acá coloco el más, ¿no? O también lo puedo hacer con el tab. Cuando me refiero al tab, me refiero a esto, como les había dicho, ¿ya? La pantalla. No, tablatura, no me acuerdo. Tab, T-A-B. Algunos lo tienen con dos flechitas, uno a la izquierda y a la derecha, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer el, el otro, el otro tema, ¿no? Y aquí vamos a colocar lo que dice. Vamos a entrar a la pantalla. Nuevos productos, ya, nuevos productos, nuevos productos. Y estos son dos puntos, acá nos dice, ¿no? Vidrio, vidrio. Uy, voy a cerrar esto. Vidrio, ¿qué más? Fibras artificiales. Ay, ¿qué pasó? Vidrio, fibras artificiales, mal escrito, mm, abonos, abonos, tintes,
tintes químicos, caucho. Tintes químicos. Cauchos son los que se utilizan para la guerra, ¿no? Las armas, explosivos. Ya está. Listo. Ahora, si pasa esto, control Z, ¿ya? Control Z. Control Z ahí. Control Z es para retroceder. Ah, si se dan cuenta, también se utilizó para las guerras, como le decía, ¿no? Por ejemplo, cuando se creó Internet, no se utilizaba para, para negocios, ¿no? Después se utilizó para negocios, ¿no? Fue una estrategia para emprender un negocio. Y referente a las guerras, si lo queremos hacer una similitud, la red social también hay eh, tráficos de drogas, todas esas cosas malas, ¿no? Entonces, así como hay cosas buenas que se hacen, se crean, también las personas lo utilizan para el mal, ¿no? Para hacer cosas malas. Entonces, ahí está. Nuevas ramas industriales. Vamos a crear aquí un más. Nuevas ramas industriales. ¿Ya? Industrias químicas. Voy a poner acá. ¿Ya? Industrias químicas. Yo lo estoy haciendo para que en las siguientes clases, en los finales de los temas, ustedes lo hagan, ¿ya? Porque mi interés es que ustedes lo hagan, ¿no? Pero primero lo estoy enseñando para que sepan que también después de esto en Mindomo, la otra semana voy a hacer una demostración en Mindomo y al fin y después uno en Prezi, ¿ya? En Prezi, ¿ya? Aunque nos falta llevar un poquito más temas de Prezi cuanto al diseño, pero ya creo que ya sabemos utilizar, ¿no? Más o menos el Prezi. Eléctrica y alimentaria, coma, eléctrica y alimentaria. Ya está, ahí está. Nuevas formas de producción, coloco el más. Nuevas formas de reproducción, de producción, de producción. Y ahí te salen palabras claves, taylorismo. ¿Ya? Profe, yo no sé qué es taylorismo. Ahí lo puedes buscar en internet, ¿no? Taylorismo. Lo que estamos viendo en el video, ahí hablaba de taylorismo. ¿Ya? Mira, vamos a colocar aquí taylorismo, ¿no? Siempre hay palabras que no conocemos. Lo que tienes que hacer es Google o más, en San Google, googlear, y ahí te dicen, ¿no? Quizás te lo dice con palabras técnicas, entonces dice el sistema de organización, acá te lo dices fácil, ¿no? Sistema de organización de trabajo y de los tiempos de ejecución del mismo, que sigue los principios señalados por el ingeniero y economista estadounidense Frederick Taylor. Por eso se le dice Taylorismo por el apellido de este señor Frederick. Ujú. Y acá puedes buscar imágenes, lo que algunos resúmenes, es un sistema de producción basado en la metodología desarrollada por Frederick Taylor. Ahora, ¿cómo es la metodología de Frederick Taylor? Es la, es la aplicación práctica de la teoría de la administración científica, ¿ya? Sus principios son análisis cuantitativo. Cuando se dice cuantitativos, se refiere de cantidad, ¿ya? Análisis cuantitativo, la cantidad, selección y preparación, operación y especialización del trabajo. Entonces, cuando se refiere a nuevas formas de producción, el taylorismo se refiere a una especialización en cuanto al trabajo que se va a hacer, ¿ya?
y también ve el tema de un análisis de cantidad, o sea, un análisis cuantitativo de cuánto va a producir de esta forma, ¿no? Entonces ya podemos entender un poquito, sin profundizar el tema, porque la idea no es profundizar, sino es saber aplicar o entender, parafrasear esas ideas, ¿no? Porque no lo vamos a conocer todo en sí, ¿no? Pero poco a poco vamos aprendiendo. Innovación tecnológicas y productivas. Acá. Innovación, vamos a colocar, es innovación, innovación tecnológica. Voy a colocarlo en medio para que se vea. Ahí está. Esto qué raro que no lo puedo mover. Mira, lo muevo y sale así. No sé por qué. Ya, pero ahí ya lo voy a dejar nada más. Quizás sea porque sea pro, debe ser pro, o sea, se debe pagar, o que no sé. Ya. Y productivas. Innovación tecnológica y productivas. Y productivas. Ahí está. Y más, ya está. Y nos sale emigración. Colocamos aquí emigración. ¿Qué más? Explosivo crecimiento demográfico europeo. Explosivo crecimiento. O sea, cuando dice emigrar, emigrar significa ir a un lugar, ¿no? Explosivo, explosivo, explosivo ¿qué? Crecimiento, ¿no? Crecimiento demográfico europeo. Demográfico, demográfico europeo. Ya está. Ahí lo ordenamos. Gran capitalismo. Ahí está. Gran capitalismo. Gran capitalismo. Gran capitalismo. Consumo de masas. Masas. Grandes almacenes. Ponen grandes almacenes. Grandes almacenes. Venta de plazos. Venta de plazos. Imperialismo, vamos a poner. Imperialismo. Imperialismo no fue muy algo bueno, ¿ya? O sea, dentro del capitalismo, según el contexto de la revolución industrial, no había cosas buenas, como le dije, ¿no? Pero sí ayudó bastante en cuanto. Por eso, por eso nace el socialismo, pues. En conflictos internacionales, conflictos internacionales, internacionales, primera guerra mundial, acá se da la primera guerra. Tú sabes que a veces el ser humano cuando sabe algo, quiere saber siempre más, ¿no? Quiere aprender más. Y no está mal, pero el ser humano no se sacia, ¿no? Siempre quiere aprender más, quiere crecer. Y no está mal, pero a veces eso lleva a conflictos, ¿no? Y todo esto de la primera y segunda revolución generó conflicto de poderes, porque se da la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí se da también la bomba nuclear. Si tú has escuchado la bomba nuclear, que Hiroshima y Nagasaki es algo terrible, ¿no? Es como, por ejemplo, venga un país y tiene su bomba nuclear y nos mate a todos los que estamos aquí, ahora mismo. Así pasó en Japón, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Por la guerra mundial, los alemanes a los judíos, fue algo horrible, ¿no? Entonces, todo eso por el poder, ¿no? Internacionalización del mercado. Cuando se dice interna- internación, internacionalización de mercado, básicamente significa que de nacional va a pasar a internacional. Por ejemplo, tú eres una persona famosa a nivel nacional,
pero ya eres famosa, cuando te dicen que eres famosa a nivel internacional, que no solamente conoce tu país, sino te conoce una parte del mundo. Entonces, ya algo así. Acá internacionalización del mercado es algo muy bueno, ¿no? Que el mercado ya no sea solamente un cierto lugar del país, sino que se desarrolle en varios países. Ahora está libercambismo, libercambismo. Ya esto sí no sé qué es, pero ya está. Ya ahí te dice la fecha desde el último tercio del siglo XIX. Ujú, ya. Entonces, ahí está, mira, cómo lo hemos hecho. Es un mapa mental. Este es un mapa mental. La próxima semana vamos a hacer un mapa conceptual y después, lo que sí, después del mapa conceptual, vamos a hacerlo en Prezi, ¿ya? En Prezi, ¿ya? Y después ustedes van a tener que hacer una de esas tres, elegir cualquier tema, pero hacerlo, ¿ya? Desde el último tercio, ya está. Nuevos medios de transporte, pues claro, nuevos medios de transporte vamos a colocar acá. Y como se va entendiendo, o sea, no necesariamente no se va a entender todo, porque como les dije, entender todo, nadie va a llegar a entender todo en sí, su totalidad, pero sí al menos las cosas básicas, ¿no? Nuevas, nuevas, nuevos medios de transporte, nuevos medios de transporte y comunicación también, obviamente comunicación. Ya bueno, esto y de la comunicación digital ya es algo más adelante, ¿no? Es una comunicación más, más débil, se puede decir en ese entonces. Ahora la comunicación, como te has dado cuenta, es algo bueno para para ciertas personas, para todas las personas, perdón, ya. Ferrocarril, ¿qué más? Eléctrico. Eléctrico. Ah, no sabía, a ver, eléctrico dice. Eléctrico, ese había inventado. Ah, no sabía. Tranvía, tranvía. Bueno, acá me dice que ya se había inventado el tren eléctrico ya. Si no me equivoco, la segunda ya. Metro. Ya, ahora sí. Metro. Metro. Ujú. Motor de explosión. Esto fue gracias al petróleo. Telegrafía y teléfono. La telegrafía, un medio de comunicación y teléfono, obviamente teléfono, ¿no? Nuevas formas de organización empresarial, obviamente, pues también lo que vienen a hacer las empresas cambiaron de manera excesiva también, es verdad, nuevas formas, así como la tecnología llegó en la era digital, cambió también las organizaciones empresariales. Como le decía, ahora si tú has visto, varias empresas tienen su Facebook, su red social, Instagram, todo, y ahí publican contenidos de videos, estados. ¿Para qué? Para cautivar a los usuarios, ¿no? Nuevas formas de, nuevas formas de organización empresarial, nuevas formas de organización empresarial. Y aquí, concentraciones verticales. Ya no sé a qué se refiere. Incluso hay cosas que yo no sé tampoco, concentraciones verticales y horizontales. Bueno, seguro se quiere referir a lo que viene a ser eh, eh,
las estrategias, los métodos de negocio, nuevas formas de financiación también, nuevas formas, nuevas formas de financiación, formas de financiación. Y aquí voy a colocar préstamos bancarios. Ahí se dan préstamos bancarios. Préstamos bancarios y sociedades anónimas. Sociedades anónimas. No sé a qué se refiere con sociedades anónimas. A ver, vamos a poner sociedades anónimas. Quizás lo encontramos acá en Google. Sociedades anónimas. Mira, tiene que ver algo con la empresa, ¿no? Sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. ¿Viste? Ese es un término empresarial, ¿ya? De negocio. Pero vamos a ver que hay palabras. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones. Ya este es un marco ya de negocio, de ya sea administraciones financieras, todo eso, ¿no? Son ya palabras técnicas. No lo vamos a, solamente nosotros queremos ver los conceptos básicos, cómo aplicarlo. El tema de hoy con la tecnología usando el MindMeister, este software, el programa, y también utilizando lo que viene a ser el, porque sabiendo lo que es el mapa mental y implementándolo en la plataforma del MindMeister, ¿no? Programa del MindMeister. Ya lo hemos hecho, hemos visto el tema, el PDF está aquí, lo pueden leer. No se olviden leer el libro del Perú el problema, lo pueden seguir leyendo. Ya creo que estarán en la página 100, ¿no? Son 128 páginas nada más. Y hacer un resumen en una hoja nada más. Eso es su examen. Y ustedes tienen el tiempo ahí tranquilas, toda la noche, en la mañana, ¿ya? Y ahí está. Esto lo voy a compartir a ustedes que compartir. Eh, ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, pásenme su correo pásenme de ustedes dos para compartirle por el Meet, ¿ya? Para compartir, ¿ya? La próxima semana voy a hacerlo en Mindomo, pero mapa conceptual y el otro tema lo voy a hacer en Prezi, ¿ya? En PowerPoint ya no, porque ustedes ya saben utilizar PowerPoint, pues, ya no, pues. Quizás hay cosas que especializar, detalles, sí, pero ya es cosas que ustedes puedan averiguar, ¿no? Pero son cosas que ya está, ya está. Entonces, la próxima semana lo voy a hacer en Mindomo y la otra semana lo voy a hacer en Prezi, ¿ya? En Prezi y ver detalles de Prezi mayormente, ¿no? Porque Mindomo ya lo sabemos cómo utilizarlo. Mi profesor, Sí, el correo el que compartió está equivocado, era el de abajo. ay, ay, ay. Ya está. No se olviden que ya esta semana ya arrancamos con matemáticas más fuertes, ya vamos a ver más temas más específicos y estoy pidiendo la llave del colegio para poder ir temprano y para empezar más temprano, ¿ya? Nos den, ya está, ¿ya? Cierro esto, voy a dejar de grabar